del pasado 22 de agosto, el pasaje del transporte público en la Gran Caracas aumentó a 280 bolívares, un incremento que fue acordado entre el exministro de la cartera de Transporte, Ricardo Molina, y los transportistas de diversas cooperativas. Recordemos que este aumento se realizó bajo los parámetros de la Gaceta 6297 del 8 de mayo, donde se fijaban los 3 incrementos estipulados para este año. Los trabajadores del volante manifiestan que esta nueva tarifa era necesaria debido a que consideran que el sector trabaja para la pérdida por la escasez y la falta de repuesto. Asimismo, no descartan que antes de que finalice este año haya un nuevo incremento en el pasaje urbano sin que se conozca cuál sería ese monto. ¿Pero usted está de acuerdo con este nuevo aumento del precio en el transporte público o cada cuánto cree que debería aumentarse? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Pasaje a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, finalmente se dio el aumento del pasaje urbano y bueno, en todo el territorio nacional, luego de la lucha que dieron los transportistas en todo el país contra el gobierno nacional. Finalmente no lograron los 300 bolívares, pero sí 20 bolívares menos. Es decir, 280 bolívares cuesta en estos momentos el pasaje mínimo, lo que al multiplicarlo por 2 representa 560 bolívares al día para una persona que debe por lo menos trasladarse ida y vuelta a su trabajo. A la semana esto representa 2.800 bolívares y al mes 11.200 bolívares. Cuando el salario mínimo en Venezuela es de poco más de 97.000 bolívares. Es decir, que por lo menos casi 12.000 bolívares de los 97.000 que cobra la persona que gana salario mínimo está destinado al pasaje o al transporte público. Y tomando en cuenta la canasta básica que recientemente superó los 2 millones de bolívares, uno se pregunta, ¿cómo queda entonces la persona que gana el salario mínimo para tratar de subsistir con lo poco más de 78.000 bolívares que le quedan para ese mes en Venezuela, cuando tenemos unos niveles de inflación tan elevados en estos momentos? Bueno, ese es el tema de hoy, tomando en cuenta también la situación que están viviendo los transportistas. Es por eso que le preguntamos desde ya y los invitamos a participar activamente en nuestras cuentas en Twitter, @reporte_GB, la etiqueta hoy, #Reporte Pasaje. Respóndanos, por favor, ¿en cuánto cree usted que se debe ubicar la tarifa para el pasaje del transporte público? Y si considera también que el pasaje debe ser ajustado periódicamente. ¿Está de acuerdo con que se aumente el pasaje del transporte público? Y si sabe o nos pudiera comentar en qué parte de Venezuela vive usted y en cuánto se ubica el pasaje mínimo en su localidad. Por favor, envíenos sus comentarios, todos con la etiqueta #Reporte Pasaje, y empieza a enviarlos desde ya. Tienen nuestras cuentas ya a la orden. También tienen nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Y a propósito de esto, vamos a ver qué le dijo el ministro de Transporte a los transportistas, el señor García Toussaint, quien asegura que el gobierno ha respondido en algo las exigencias del sector transporte. Nosotros nos encontramos hoy en la Avenida de los Próceres, mi comandante entregando taxis, autobuses, motocicletas para fortalecer las rutas urbanas, suburbanas, interurbanas. Y de esta manera, mi comandante, el gobierno revolucionario ha venido hoy con mucha energía a fortalecer la movilidad en todo el territorio nacional. El sector transporte ha sido uno de los más afectados por la guarimba. Les queman los autobuses, les rompen los vidrios, les explotan los cauchos, golpean a sus trabajadores. Sobre la misión transporte, que es el punto de apalancamiento, hay variables que circundan alrededor de él. Y mi comandante en jefe, de una manera integral, las está atacando en todos los sentidos. Ataca la movilidad, dándole las unidades, el tema del financiamiento, mejorando la infraestructura del país para el desplazamiento de las unidades y el mantenimiento que es vital para ello. Bueno, esta es la respuesta que dio el ministro de Transporte, García Toussaint. Pero a propósito de estas negociaciones que se dieron entre el gobierno nacional y el sector transporte del país, hubo unas mesas de negociación. De esto va a presentarnos ahora nuestro compañero Carlos Peñalosa, quien conversó con algunos de los transportistas que estuvieron presentes en esas negociaciones.
El vocero del Movimiento Sindical Bolivariano de Transporte, Eloy Zulbarán, confirmó la autorización por parte de las autoridades ministeriales para cobrar 280 bolívares, con el respaldo de lo establecido en la Gaceta Oficial 6297. Se fue publicado el 8 de mayo con unos incrementos ya preprogramados del 1 de agosto y el 1 de diciembre. Pero hemos estado conversando porque obviamente la guerra económica nos ha estado atacando, la inflación ha ido en aumento y es insostenible pues la situación de la compra de insumos y repuestos. Y por eso es que va a haber un incremento, ya está aprobado en conversaciones, más no está publicado todavía. Una resolución que se quedó en el compromiso de que se va a sacar la resolución. Estamos solamente a la espera de la resolución para que sea legal el aumento de pasajes, pero ya está aprobado, pero en conversación. El vocero del movimiento detalló además que en las mesas de conversaciones fueron abordados temas relacionados con el suministro de los insumos y repuestos necesarios para el sector. La semana pasada nos reunimos con el viceministro, el compañero Faría, y estábamos ya negociando, cuadrando, articulando con el presidente de Fontur cómo van a ser las ventas a cielo abierto, que se van a hacer con ventas programadas. Y estamos ya manejando toda la situación. De hecho, el día de ayer se reunieron con los coordinadores en Fontur a nivel nacional para planificar, hacer la planificación de cómo se va a hacer la entrega de estos insumos. Sobre el estado del nuevo sistema de subsidio estudiantil, Zulbarán explicó que una vez realizada la inversión por parte del Estado, queda pendiente el proceso de adecuación técnica. Ya está el Banco Bicentenario en el tema de la actualización del software, la adecuación para el cobro del pasaje estudiantil, porque ya inclusive las tarjetas magnéticas que van a ser asignadas al estudiantado ya estaban en poder de Fontur. Solo falta que la planificación dentro del banco, el tema de la plataforma electrónica y todo el tema ya es tecnológico, porque ya de hecho una gran cantidad de transportistas ya están bancarizados por el Banco Bicentenario, donde va a ser depositado de manera inmediata el cobro del pasaje estudiantil una vez el estudiante haga uso del equipo. Eloy Zulbarán reconoció que el diferencial existente entre las tarifas de la capital y el interior del país ha generado una migración de unidades a rutas con un pasaje más costoso. Eloy Zulbarán destacó que a través de los diputados electos a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector transporte será presentada una propuesta en esta instancia que contempla la modificación de la participación de las alcaldías en las discusiones de tarifas de transporte. Esto con el objetivo de lograr una tarifa única en todo el país. Del Valle es parte de la información que más temprano pudimos levantar para el tema que se desarrolla en Reporte Estelar y con esto el contacto es nuevamente contigo. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Bueno, vamos a ver qué opinan ahora nuestros usuarios, los que utilizan diariamente el transporte público. Y comenzamos con Romer Martínez, quien es habitante de los Valles del Tuy, nos dice: en los Valles del Tuy, pasaje excesivamente caro y en chatarras ambulantes con la anuencia de alcaldías. Otro comentario nos lo regala esta noche Lorenzo Monasterios, asegura que en Lara disponible solo 16% de unidades, solo 500 de 3.200 prestarían servicio de transporte. Mientras que el Galán Guillén, quien reside en Vargas, nos dice que allá está en casi en 300. Esto no es más que un duro golpe al bolsillo venezolano. Y finalizamos esta parte con Ignacio Andrades, quien dice, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con los aumentos de repuestos e insumos a diario? Trabajamos a pérdida y para sobrevivir. Son algunas de las opiniones que nos hacen llegar sobre el tema esta noche. El aumento del pasaje mínimo, ya saben que se ubicó en 280 bolívares. Nos vamos ahora, antes de ir a la pausa, con el servicio público. Por favor, preste atención porque se necesita con carácter de urgencia para la señora Vanessa Piñero los siguientes medicamentos: Aldactone en pastillas 50 miligramos, Corentel en pastilla 2.5 miligramos, Concor en pastillas 5 miligramos, Bisoprolol en pastillas de 2.5 miligramos, Xarelto en pastillas de 10 miligramos, Dermacortine en crema. Y se puede comunicar si usted tiene alguno de estos medicamentos al 0412-115-8068, 0412-115-8068. De antemano, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Reporte Estelar. Y continuamos revisando el reciente aumento de transporte que fue ya autorizado por el Ejecutivo Nacional, a pesar de que al principio este había sido negado, y las condiciones en las cuales lo reciben los transportistas y, por supuesto, también el usuario común que quizás no utiliza el metro porque no le queda cerca o porque ya el servicio
de metro en lo que es el área metropolitana de Caracas está colapsado. Pero vamos a seguir revisando qué opinan los transportistas de estas mesas de negociaciones con nuestro compañero Carlos Peñalosa. El presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Salazar, ratificó que la Gaceta Oficial 6297 no establece la tarifa en 280 bolívares. Por ello denunció que los transportistas pretenden imponer tarifas de manera unilateral. Sencillamente es un vulgar montaje que se ha hecho sobre la Gaceta y ellos de moto propia quieren cobrar este incremento, aduciendo que se llegó a un acuerdo con las autoridades. Nosotros lo decimos a los usuarios, se ha pronunciado el ministro, se ha pronunciado el gobierno, se ha pronunciado la Asamblea Nacional Constituyente, se ha pronunciado alguien, nadie se ha pronunciado, solamente ha sido a motu propio en detrimento de nosotros los usuarios, porque cuando vamos a abordar una unidad, antes de pasar la unidad nos cobran la tarifa y eso es ilegal. Sobre las tarifas establecidas en el interior del país, Salazar criticó que estas no respondan a criterios operativos. A su juicio, la fijación de tarifas por encima de lo establecido en Gaceta Oficial responde a acuerdos políticos. ¿Cómo es posible que en Maracaibo el pasaje esté a 400 bolívares y todo sea chatarra? ¿Cómo es posible que en Barquisimeto se llegue a incremento de 350 bolívares y es chatarra? ¿Cómo es posible que en Valencia y Maracay las autoridades no actúan contra este tipo de incremento porque es un acuerdo político que se está haciendo ahí? Para el ingeniero es necesario retomar los criterios técnicos para la fijación del pasaje del transporte público. Uno de los problemas que está tocando el sector transporte es el problema de los cauchos. Lo que pasa es que no se le ha explicado a la gente cuánto en realidad de incidencia tiene el caucho sobre el pasaje. Nosotros se lo vamos a explicar. Un caucho tiene 20.000 kilómetros de recorrido de garantía, es decir, un año. Y cada kilómetro recorrido de una camioneta cuesta 120 bolívares. 120 bolívares por 6, ese es el costo de los cauchos para que ustedes puedan o nosotros podamos tener un servicio idóneo. El vocero denunció además la exclusión de la representación de los usuarios en las discusiones de tarifa y demás temas ya establecidos en mesa de negociación. Porque si nosotros pagamos el pasaje, nosotros somos los que alimentamos a los transportistas, por lo tanto nosotros somos los que debemos estar allí, no solamente por el pasaje y el servicio, sino porque sencillamente haya seguridad en la unidad esté en buen estado, tenga póliza de seguro, se respete a nosotros los ancianos y se respete el pasaje estudiantil. Y nada de eso ocurre porque sencillamente es más fácil excluirnos que sencillamente escuchar lo que nosotros queremos. Luis Salazar exhortó a los transportistas a dirimir sus dificultades con los insumos de manera directa con el Ejecutivo, sin que esto signifique una afectación para los usuarios. Bueno, y luego de conocer la posición del Comité de Usuarios del Transporte, vamos a ver qué opinan en varios estados del país sobre este aumento que ya fue autorizado por el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, los estados Táchira, Carabobo y Mérida, comenzando precisamente con el estado Táchira. Allí nuestra compañera Angie Murillo nos hace un reporte. Amigos de Reporte Estelar, gracias por el contacto. Entre un 70 y un 100% incrementó el precio del pasaje en las rutas suburbanas del estado Táchira. Según informa el Sindicato de Transporte de la entidad, con este incremento no se logra cubrir ni el 50% de los gastos operativos que implica mantener una unidad. El pasaje no se aumenta todos los días. Nosotros siempre nos regimos por una gaceta municipal como por una gaceta nacional. Se aumenta cada 3 meses, cada 4 meses y a veces hasta cada 5 meses se aumenta un pasaje, mientras que todos los productos nos aumentan a nosotros toditos los días. Hoy vamos a preguntar por una batería que nos pueden pedir 300 bolívares, un ejemplo, y ya vamos mañana y nos quieren pedir 600 bolívares. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere trabajar con el dólar. Si a medida que sube el dólar, ellos aumentan todos los productos, pero si el dólar baja, entonces no bajan el producto. Entonces eso hay que hacer una revisión con respecto a eso, porque si no aquí todos vamos a estar quebrados. En el caso del municipio San Cristóbal, el precio del pasaje se sitúa en 350 bolívares. Esto luego de que la alcaldía capitalina aprobara este incremento, situación que ha generado protestas de parte del Sindicato Bolivariano de Transporte por considerarla ilegal, quienes además denunciaron que la tercera edad no está siendo exonerada. El aumento de pasaje de 150 bolívares, estaba en 200 bolívares, quiere decir que quedan 350 bolívares. Eso es ilegal, puesto que no se tomó en cuenta a los comités de usuarios, a los sindicatos de transporte, a los verdaderos sindicatos bolivianos de transporte, ni a los comités estudiantiles, ni mucho menos al pueblo revolucionario. La queja que tenemos de parte de los usuarios en la parte de transporte es que estos señores están cobrando, a la tercera edad le están cobrando 200 bolívares.
y al usuario normal le está cobrando 350 bolívares. También señalaron que solicitarán a la Asamblea Nacional Constituyente sean sancionadas aquellas líneas del transporte público que cobren el precio del pasaje mayor a lo que ha establecido el Ministerio. Es la información que nosotros podemos suministrar desde el estado Táchira y con ello retornamos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a nuestra compañera Angie Murillo, y del estado Táchira nos trasladamos al centro occidente del país, específicamente al estado Carabobo. Allí nuestra compañera Gabriela Zuniaga nos trae un reporte, y prevenido el estado Mérida con nuestro compañero Elvis Rivas. Gracias por este contacto del Valle. Transportistas y autoridades llegaron a un acuerdo de aumentar el pasaje a 300 bolívares. Sin embargo, para el presidente del sindicato de transportistas, ningún aumento que se haga será suficiente. Escuchemos. Nosotros aspiramos, porque estamos en presencia de una hiperinflación, que indiscutiblemente los precios en el cual estamos cobrando la tarifa son completamente insuficientes. Aquí se aumentan los repuestos prácticamente a diario. Es decir, en pocas palabras, el aumento que nosotros pretendemos es que debe de ser mensual. Precisó que los insumos y los repuestos aumentan todos los días. Los productos, los repuestos, los insumos suben prácticamente a diario, y ya las tarifas son insuficientes de que se puedan llevar a cabo de manera trimestralmente, por cuanto de que ya es insuficiente, ya es imposible poder mantener una unidad del transporte público con estas tarifas. Del Valle, esta es la información que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo para Reporte Estelar. Adelante. Muchísimas gracias a Gabriela. Bueno, ahora sí nos vamos al estado Mérida. Elvis Rivas también nos trae un reporte de cómo es la situación con el aumento del pasaje en la entidad merideña. Gracias, Del Valle, por este contacto informativo. Nosotros en Mérida conversamos con el secretario de reclamos del Sindicato de Transporte, Giovanni Nieto, quien manifestó que debido a los acuerdos que tienen con la alcaldía de este municipio, será hasta el mes de octubre, el 1 de octubre, cuando entre en vigencia el incremento del pasaje a 280 bolívares. Realmente aquí en el estado Mérida, pues ya se han hecho 2 ajustes de tarifa en lo que es la parte urbana. Ahorita pues hay una decisión de parte del gobierno nacional de que el pasaje mínimo urbano a nivel nacional debe estar en los 280 bolívares. Aquí en el estado Mérida, recordemos que la alcaldía, las comunidades y el sector transporte firmamos un acta donde vamos a esperar hasta el 1 de octubre para que realizar un nuevo ajuste de tarifa. En esta acta pues reza de que independientemente de si a nivel nacional había algún tipo de pronunciamiento con respecto a la tarifa urbana, nosotros los transportistas esperaríamos hasta el 1 de octubre y vamos a honrar ese compromiso. Aquí en Mérida el ajuste de tarifa no se va a realizar en estos días, sino a partir del 1 de octubre. Ya la próxima semana vamos a comenzar a las conversaciones con las alcaldías, ¿verdad? A pesar de que hay una decisión a nivel nacional, vamos a honrar el procedimiento que establece la Ley de Tránsito y Transporte, que es realizar las conversaciones con las alcaldías, las reuniones con las comunidades, y de allí se va a establecer, digamos que los 280 bolívares van a ser la tarifa básica. Vamos a realizar pues las reuniones tanto con las alcaldías como con las comunidades, como lo establece el procedimiento, la Ley de Tránsito y Transporte, y tratar de conseguir de pronto un poquito más de los 280 bolívares, porque lamentablemente el sector transporte en el país, pero lo que nos compete a nosotros, que es el estado Mérida, una situación realmente de crisis inaguantable, donde inclusive ya no son los cauchos solamente, ya no son los repuestos, sino que tenemos más de 2 meses donde en el estado Mérida no se consigue 1 litro de aceite para motor, ni diésel ni gasolina. El dirigente sindical explicó que los incrementos del pasaje son necesarios debido al alto costo que representa mantener las unidades de transporte público. Con esta información retornamos a los estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Elvis Rivas, y luego revisar la situación en la entidad merideña con el aumento del pasaje. Nos vamos a la pausa, pero usted no se retire, que al regreso venimos con más de las reacciones en relación con este reciente aumento decretado o autorizado, mejor dicho, por el gobierno nacional.
usted. Y continuamos revisando la situación y las reacciones en relación con este aumento del pasaje en todo el territorio nacional. Precisamente nuestro compañero Carlos Peñalosa también consultó otras opiniones. Veamos qué consiguió. El presidente del bloque de transportistas del oeste, Hugo Ocando, consideró que la regulación de las tarifas por debajo de los costos operativos obliga al Ejecutivo a ser más eficiente en garantizar los insumos. Porque cuando nos ponen una tarifa regulada, nosotros necesitamos necesariamente el apoyo del gobierno, que es el que nos está regulando. Necesitamos que nos apoye con insumos, caucho, batería. Y no solamente de caucho y batería, este sector vive de un motor, de una caja, de una rolinera. Todo ese tipo de insumos no están metidos en la proveeduría, ni en los operativos de cielo abierto que hace el gobierno. Siempre hace un operativo de caucho y batería. Pero cuando a mí se me daña un alternador, se me daña un arranque, yo no tengo a qué acudir. Y cuando voy a reparar ese tipo de repuesto, lo estoy reparando a $1 abierto. Entonces ahí es donde necesitamos nosotros que el gobierno se centre. Ocando criticó a que las autoridades municipales de la capital hayan generado un rezago en el valor del pasaje con respecto al aprobado en las capitales de otras entidades federales. ¿Cómo es posible que siendo la capital tenga el pasaje más barato y que a esta fecha todavía estemos luchando una gaceta cuando en el interior del país estamos hablando que hay pasajes mínimos de 400 y 600 bolívares con unidades de inferior calidad a la capital? Porque en el interior del país la gente se monta en perreras, la gente, por ahí me han criticado porque yo estaba hablando de las perreras, pero es que yo tengo que hablar de la realidad, y la realidad es que en este país hay personas montándose en perreras, y se tiene que decir, si el gobierno no lo dice, mi responsabilidad es decirlo, porque es un deterioro de este sector. Nosotros le pedimos que sea una tarifa unificada a nivel nacional, y si es unificada tiene que ser por una tarifa que ya está aprobada. Si en el interior del país hay tarifa de 400 bolívares, nosotros no merecemos, ¿por qué no una tarifa de 400 bolívares? Para el vocero del sector, estas distorsiones en el costo del pasaje en la capital ha impactado en la disponibilidad de la flota, situación que se manifiesta en la paralización de unidades y en la migración de transportistas. La migración que hay, si en Caracas regula la tarifa y no la quieren poner legal, el transportista no va a pelear con el usuario, se va para el interior del país, donde hay tarifas hasta de 600 bolívares de pasaje mínimo. Se están yendo a las mismas empresas básicas del gobierno en Oriente, se están yendo a hacer transporte privado, se están yendo empresas a hacer transporte privado y al final aquí el afectado es el usuario. Hugo Ocando agregó que durante los primeros días de la modificación de la tarifa, los usuarios han cancelado el monto sin mayores contratiempos. Hugo Ocando aclaró que las exigencias y las medidas que ha tomado el sector transporte son para garantizar la prestación del servicio en todo el país. Por ello, pidió a los usuarios un poco de comprensión al momento de abordar las unidades. Con esta información del Valle, el contacto va nuevamente contigo, como siempre, invitando a la audiencia a seguirnos a través de Twitter e Instagram como @reporte_GB. Muchísimas gracias a Carlos. Bueno, lo que pasa es que los transportistas se quejan por el alto costo que significa mantener las unidades, pero sin embargo, como les hablábamos al principio, también hay que ver la parte de los usuarios que están ganando un salario mínimo y los cuales pues no les alcanza para poder también mantenerse con estos niveles de inflación que tenemos en Venezuela, y cuando el sistema de transporte superficial o subterráneo, mejor dicho, que tenemos está prácticamente colapsado. Vamos a compartir nuevamente algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta Reporte Pasaje. Nos dice Lenín Guarirapa, aquí en Maracay el mínimo está en 200 bolívares. Las unidades cobran diferentes pasajes y si el usuario ignora aplican 300. Ricardo Cárdenas, Maracaibo, pasaje corto 400 bolívares y largo 600, fuera de la cola 1.500 bolívares y después de las 6 de la tarde puede llegar a 2.000 bolívares. Lorenzo Monasterios opina que desaparecerá el transporte público en Venezuela si no hay políticas claras de respaldo al transportista. Rancés nos dicen a Carigua Araura el pasaje mínimo es 300 bolívares hace ya tiempo. Lenny Camargo destaca que el aumento es necesario por el alto precio del mantenimiento de un vehículo. María Teli, muchos no respetan el precio en la línea de El Llanito a Plaza Las Américas, cobran 400 y 500 y estamos dentro de Caracas. Bueno, son muchos los comentarios que todavía nos quedaron allí. Muchísimas gracias como siempre por su participación. Antes de despedir, rapidito pido su atención porque tenemos un servicio público urgente que solicitarles. Para la señora Ninosca Vitora se necesita quimioterapia Xeloda de 500 miligramos en tabletas. Quimioterapia Xeloda de 500 miligramos en tabletas. Por favor, llamar al 0426-901-0772 y el 0414-285-8668. De antemano, muchísimas gracias por su colaboración.
Bueno, y así ponemos punto final al programa por el día de hoy, dándoles como siempre las gracias por esta semana de su sintonía. Pasen feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes.